¿Alguna vez has sentido que algo te observa mientras duermes? ¿Has despertado en la madrugada con esa sensación de que no estás solo en tu habitación? Mi nombre es Esmeralda. Soy de un pequeño pueblo en Veracruz, y lo que voy a contarles me sucedió hace algunos años. Esta experiencia cambió por completo la forma en que veo la realidad. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que existen más allá de nuestra comprensión. Y yo tuve el terror de encontrarme cara a cara con una de ellas. Todo comenzó una noche normal, como cualquier otra. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Yo dormía en mi cama, que estaba ubicada en una esquina de la habitación. Mis 2 hijos, que en ese entonces eran apenas unos niños pequeños, dormían profundamente en sus respectivas camas dentro del mismo cuarto. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración tranquila de mis pequeños. Todo parecía estar en orden, en paz, pero de repente algo me despertó. No fue un ruido, no fue un grito. Fue una sensación horrible que me invadió por completo. Era como si algo muy pesado, algo malo, algo oscuro hubiera entrado a mi habitación. Mi cuerpo lo sintió antes que mi mente pudiera procesarlo. Era una presencia tan fuerte que me hizo abrir los ojos de golpe, con el corazón latiéndome tan rápido que sentía que se me iba a salir del pecho. Y entonces lo vi. Dios mío, entonces lo vi. Justo ahí, en medio de las 2 camas de mis hijos, había algo arrodillado. Estaba a un lado de la cabecera de mi cama, tan cerca de mí, que podía ver cada detalle horrible de su cuerpo. No era un hombre. No era un animal común. Era algo que jamás había visto en mi vida. Algo que solo había escuchado en las historias que contaban los ancianos del pueblo. Era un nahual. La imagen de esa criatura quedó grabada en mi mente para siempre. Cada detalle, cada rasgo espantoso de su apariencia, permanece tan claro en mi memoria, como si lo estuviera viendo en este mismo momento. Tenía un pelo de color rojizo, pero no era abundante. Era escaso y áspero, lo que le daba un aspecto aún más salvaje y descuidado. Su cuerpo era delgado, huesudo, como si estuviera desnutrido, pero de alguna manera se veía fuerte y peligroso. Sus patas eran largas, demasiado largas para cualquier animal normal, y sus extremidades tenían un aspecto retorcido y horrible que me causaba náuseas solo de verlo. Pero sus manos eran lo más aterrador de todo. Tenía unas garras largas y afiladas, uñas que parecían navajas capaces de desgarrar cualquier cosa. Eran manos que no pertenecían a ningún ser de este mundo. Y lo peor de todo era que esas manos estaban tan cerca de las camas de mis hijos, tan cerca de mis bebés indefensos. Su rostro era una pesadilla hecha realidad. Estaba marcado, lleno de cicatrices, como si hubiera estado en muchas peleas, como si hubiera sobrevivido a cosas terribles. Tenía un hocico grande, medio abierto, y de él colgaban unos dientes enormes y afilados. De su boca caía baba, goteando lentamente hacia el piso de mi habitación, pero lo que más me impactó, lo que realmente me heló la sangre, fueron sus ojos. Sus ojos eran alargados, como los de un gato, pero mucho más grandes y brillantes. Emitían un resplandor amarillo en la oscuridad de mi habitación, como 2 lámparas encendidas en medio de la noche. Pero no era solo su forma o su brillo lo que me aterrorizaba, era la expresión que había en ellos. Me miraba con un odio profundo, un odio que nunca había visto en ningún ser vivo. Era como si me conociera, como si tuviera algo personal contra mí. Esa mirada estaba llena de maldad pura, de animosidad, de algo oscuro que no puedo explicar con palabras. Sus orejas eran puntiagudas, paradas hacia arriba como las de un lobo, moviéndose ligeramente como si estuviera escuchando cada sonido de la casa. Todo en él era bestial, salvaje, pero al mismo tiempo había algo casi humano en la forma en que me observaba. Eso lo hacía aún más espantoso. Era como si tuviera inteligencia, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo al estar ahí, en mi casa, junto a mis hijos. No sé cuánto tiempo pasó mientras estábamos así, mirándose el uno al otro. Pudieron ser segundos, pudieron ser minutos, pero para mí fue una eternidad. Yo estaba completamente paralizada,
Mi cuerpo no me respondía. Quería gritar, quería moverme, quería agarrar a mis hijos y salir corriendo de ahí, pero no podía. Era como si ese ser me hubiera puesto un hechizo, como si su sola presencia me hubiera dejado sin fuerzas. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, logré reaccionar. Con toda la fuerza que pude reunir, empecé a gritar. Grité como nunca había gritado en mi vida, pidiendo ayuda, gritando el nombre de mi esposo una y otra vez. Mi voz resonaba en toda la casa desgarrando el silencio de la madrugada. Y mientras gritaba vi algo que jamás olvidaré. Ese animal, esa criatura horrible, se movió. Con una agilidad increíble, mucho más rápida de lo que cualquier animal debería ser capaz de moverse, se lanzó hacia la ventana. No corrió como un perro o un gato. Fue un movimiento extraño, casi sobrenatural. En cuestión de segundos, había desaparecido por la ventana, dejando solo el eco de mis gritos en la habitación. Mi esposo se despertó sobresaltado, confundido por mis gritos. Me preguntaba qué pasaba, por qué gritaba así. Yo temblaba de pies a cabeza, apenas podía hablar. Le señalé hacia donde había estado la criatura, hacia la ventana por donde había escapado. Le dije que había visto algo, que había algo horrible en nuestra habitación junto a nuestros hijos. Él se levantó rápidamente y revisó toda la casa. Miró por las ventanas, salió al patio, buscó por todos lados. Pero no encontró nada. Cuando regresó a la habitación, trató de calmarme. Me dijo que seguramente había sido una pesadilla, que a lo mejor había estado soñando. Me aseguró que él no había visto nada, que no había escuchado ningún ruido antes de mis gritos. Pero yo sabía lo que había visto. No había sido un sueño. Esa cosa había estado ahí, tan real como él estaba frente a mí en ese momento. Pasé el resto de la noche despierta, abrazando a mis hijos, sin poder cerrar los ojos. Cada sombra en la habitación me parecía amenazante, cada sonido me hacía saltar del susto. Esperé con desesperación a que llegara el amanecer, rogando que la luz del día espantara cualquier cosa que pudiera estar acechando en la oscuridad. Al día siguiente, apenas salió el sol, fui a ver a mi madre. Necesitaba contarle lo que había pasado, necesitaba que alguien me creyera. Cuando llegué a su casa, todavía estaba temblando. Me senté con ella y le conté todo, cada detalle de lo que había visto esa madrugada. Mi madre me escuchó con atención, sin interrumpirme, viendo la angustia en mi rostro. Cuando terminé de contarle, le dije algo más que me tenía preocupada desde hacía varios días. Le expliqué que desde hacía algunas noches, un animal con un gruñido muy feo, muy particular, venía a rondar nuestra casa. Era un sonido que me ponía los pelos de punta, algo que nunca había escuchado antes. Un gruñido grave, áspero, que no parecía venir de ningún perro normal. Le conté que yo había podido ver a ese ser dando vueltas alrededor de la casa en otras ocasiones. Gracias a su gruñido tan característico, podía saber en qué parte del patio se encontraba. Lo escuchaba moverse de un lado a otro, rodeando nuestra propiedad como si estuviera buscando algo, o a alguien. Al principio, pensé que era simplemente un perro callejero, quizás uno grande y agresivo. En algunas ocasiones lo había visto desde lejos, afuera de la ventana, y su silueta me había parecido la de un perro común. Pero después de lo que vi esa noche, después de tenerlo tan cerca, frente a frente, supe que no era ningún perro. Era algo completamente diferente, algo que no debería existir pero que estaba ahí, tan real como cualquier otra cosa. Entonces le mencioné a mi madre algo que me había estado incomodando desde hacía tiempo. La abuela de mi esposo rentaba unos cuartos en su propiedad a 3 hombres indígenas. Ellos hablaban en dialectos que yo no entendía y se dedicaban a vender hamacas y cazuelas de pueblo en pueblo. Normalmente eran callados y mantenían su distancia, pero había uno de ellos que siempre me veía de una manera extraña. Cada vez que salía de mi casa, sentía su mirada clavada en mí. Me observaba con una intensidad que me hacía sentir muy incómoda. No era una mirada normal, era algo más. Era como si estuviera estudiándome, como si hubiera algo en sus ojos que no era del todo humano. Yo trataba de ignorarlo,
de convencerme de que solo estaba siendo paranoica, pero esa sensación nunca desaparecía. Cuando le conté todo esto a mi madre, vi cómo su expresión cambiaba. Su rostro se puso serio, preocupado. Me dijo que esperara un momento y salió de la habitación. Regresó con la abuela de mi esposo, a quien había llamado de inmediato. Las dos se sentaron conmigo y me pidieron que les repitiera toda la historia, especialmente la parte sobre el hombre indígena que me miraba tanto. Fue entonces cuando ambas llegaron a la misma conclusión. Mi madre y la abuela de mi esposo se miraron entre ellas con una expresión que era mezcla de preocupación y confirmación. Me dijeron algo que hizo que todo cobrara sentido, algo que explicaba todo lo que había estado pasando. Ese nahual que había entrado a mi casa, esa criatura horrible que había visto junto a las camas de mis hijos, era ese mismo hombre. El indígena que me veía con tanta insistencia era un nahual. Me explicaron que algunas personas tienen la capacidad de transformarse en animales, que es una habilidad antigua que se practica en ciertos lugares, especialmente en comunidades indígenas. Me dijeron que estos seres pueden tomar la forma de diferentes criaturas y que cuando lo hacen, mantienen parte de su conciencia humana. Por eso me había mirado con tanto odio, por eso había estado en mi habitación. Había algo en mí que lo había ofendido. O quizás simplemente era su naturaleza oscura la que lo había llevado hasta ahí. El miedo que sentí en ese momento fue diferente al de la noche anterior. Era un miedo más profundo porque ahora sabía que esa cosa no era solo un animal salvaje. Era una persona que había elegido convertirse en eso, que había entrado deliberadamente a mi casa, que había estado junto a mis hijos con quién sabe qué intenciones. Mi madre y la abuela de mi esposo no perdieron tiempo. Me dijeron que tenía que proteger mi casa de inmediato, que no podía esperar ni un día más. Me explicaron exactamente qué debía hacer. Tenía que colocar protecciones en todas las puertas y ventanas de mi hogar. Estas protecciones eran muy específicas. Debía poner sal en los marcos de las puertas y ventanas, formando una línea continua que no se rompiera en ningún punto. También me dijeron que consiguiera pedazos de hierro, clavos viejos, tijeras, cualquier cosa de metal que pudiera colocar cerca de las entradas. Me explicaron que los nahuales no pueden cruzar estas barreras. La sal los detiene porque es un elemento puro, y el hierro les causa un rechazo profundo. Algo en su naturaleza transformada les impide acercarse a este metal. Yo escuchaba todo esto con atención, aferrándome a cada palabra como si mi vida dependiera de ello. Y quizás así era. Además de las protecciones físicas, mi madre y la abuela de mi esposo me prometieron que ellas harían oración durante las noches. Me dijeron que iban a rezar para guiarlo, para orientarlo lejos de mi familia, para que dejara de acecharnos. Me aseguraron que con fe y con las protecciones adecuadas esa criatura no podría volver a entrar a mi casa. Ese mismo día, en cuanto regresé a mi hogar, empecé a colocar las protecciones. Puse sal en cada marco de puerta y ventana, asegurándome de que no quedara ningún espacio sin cubrir. Coloqué clavos viejos en las esquinas, tijeras bajo mi cama. Cualquier pedazo de hierro que encontré en la casa lo usé para proteger a mi familia. Mientras lo hacía, rezaba también, pidiendo protección, pidiendo que esa cosa no volviera nunca más. Esa noche, y las siguientes, apenas pude dormir. Cada sonido me ponía en alerta. Escuchaba el viento soplar afuera y me preguntaba si era solo el viento o si era él, rondando nuevamente. Pero algo había cambiado. Ya no escuchaba ese gruñido horrible que me había estado atormentando durante semanas. La presencia oscura que había sentido en mi casa parecía haberse debilitado. Pasaron 5 días después de que coloqué las protecciones. 5 días de espera angustiosa, de rezos constantes, de vigilar cada sombra. Y entonces sucedió algo inesperado. La abuela de mi esposo vino a visitarnos una tarde con noticias. Los 3 hombres indígenas que rentaban los cuartos habían entregado las llaves esa misma mañana. Le dijeron que tenían que irse del pueblo, que tenían negocios en otro lugar. No dieron más explicaciones. Simplemente empacaron sus cosas y se fueron. Cuando mi suegra me contó esto, supe de inmediato qué había pasado. Las protecciones habían funcionado. Las oraciones de mi madre y de ella habían funcionado. Ese hombre
Ese nahual ya no podía acercarse a mi casa, ya no podía alimentar su oscura obsesión conmigo, y al verse bloqueado, al no poder continuar con lo que fuera que estuviera planeando, decidió irse. O quizás las oraciones lo habían orientado, como dijeron que harían, alejándolo de nosotros para siempre. Desde ese día, gracias a Dios, ese animal jamás volvió a rondar mi casa. Los gruñidos nocturnos desaparecieron. La sensación de ser observada se fue con ellos. Mis hijos pudieron volver a dormir tranquilos, sin saber nunca el peligro del que habían estado tan cerca. Mi esposo nunca terminó de creer completamente mi historia, pero respetó las protecciones que mantuve en la casa durante mucho tiempo después. Pasaron los años y la vida continuó. Pero yo nunca olvidé esa noche. Nunca olvidé esos ojos amarillos mirándome con odio. Nunca olvidé la forma en que esa criatura estaba arrodillada junto a las camas de mis hijos. A veces, en las noches oscuras, cuando todo está en silencio, todavía recuerdo cada detalle de su rostro horrible, de sus garras afiladas, de su presencia maligna. Esta experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que existen en las sombras, en los límites entre lo humano y lo animal, entre lo natural y lo sobrenatural. Los nahuales son reales. Yo lo sé porque vi uno con mis propios ojos. Y aunque me da miedo recordarlo, siento que es importante compartir mi historia, para que otros sepan que estas cosas existen, para que sepan cómo protegerse si alguna vez se encuentran en una situación similar, si alguna vez sienten una presencia extraña en su hogar, si escuchan sonidos que no pueden explicar, no lo ignoren. Protejan su casa, recen, busquen ayuda, porque lo que acecha en la oscuridad es real y es más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Esta es mi historia. Esta es la verdad de lo que me sucedió aquí en mi pueblo de Veracruz. Y aunque preferiría olvidarlo, sé que nunca podré borrar de mi memoria esa noche en que un nahual entró a mi recámara. ¿Alguna vez han sentido ese miedo que te paraliza el cuerpo? Ese terror tan profundo que te hace dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Bueno, déjenme contarles lo que les pasó a mis padres hace muchos años en la Sierra de Puebla. Yo soy Toño, y esta historia me la contaron ellos mismos, con las voces todavía temblorosas cada vez que la recordaban. Todo ocurrió cuando mis padres fueron a visitar a la familia de mi mamá, en un pueblito muy alejado de la ciudad. Era un lugar pegado a la sierra, de esos donde todavía se viven las costumbres de antes. Las casas eran sencillas, de adobe algunas, y la vida transcurría de manera muy diferente a como la conocemos en las ciudades. Una de las cosas que más les costó acostumbrar a mis padres era que ahí no había baños como los de ahora. Nada de tazas ni tuberías. Cuando tenías que hacer tus necesidades, simplemente salías al terreno, buscabas un lugar apartado entre los matorrales o los árboles, y ahí te las arreglabas. Era extraño para ellos al principio, pero así eran las cosas en ese pueblo. Esa noche en particular ya era bastante tarde. La oscuridad en el campo no se parece en nada a la de la ciudad. Allá la noche es densa, espesa, como si te envolviera por completo. No hay luces de poste, no hay faroles en las calles. Solo la luna, si es que decide salir, y las estrellas que brillan con una intensidad que nunca verías entre tanto concreto y contaminación. Mis padres necesitaban salir a hacer del baño, y eligieron un terreno que estaba justo a la orilla del camino principal. Era cómodo porque quedaba cerca de la casa de mis abuelos, y así no tenían que alejarse tanto en medio de esa oscuridad que a cualquiera le daba un poco de miedo. Se alejaron unos pasos del camino, buscando un poco de privacidad entre unos arbustos. Mi papá iba adelante y mi mamá lo seguía de cerca. Los dos llevaban una lámpara de mano muy pequeña, de esas que apenas iluminan 1 metro adelante. El silencio era total. Solo se escuchaban los grillos cantando y algún que otro sonido de la naturaleza que a esa hora se despierta. Era una noche tranquila, al menos eso pensaban ellos. Estaban ahí, en medio de su necesidad, cuando de pronto escucharon algo. Un sonido que venía del camino. Pasos. Algo se estaba acercando. Mi mamá me contó que lo primero que sintió fue vergüenza.
Imagínense, estar en esa situación tan íntima y que alguien se acerque. Mi papá también se puso nervioso. Los dos pensaron que sería algún vecino que pasaba por el camino, o tal vez alguien de la familia que andaba por ahí. Lo que fuera, no querían ser vistos, así que rápidamente se escondieron mejor entre los matorrales. Apagaron la lámpara para no llamar la atención y se quedaron muy quietos, conteniendo hasta la respiración. Mi mamá dice que podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que quien fuera que se acercaba lo iba a escuchar. Los pasos se hacían cada vez más claros, más cercanos, pero había algo raro. No sonaban como pasos de persona. Eran más pesados, como de animal grande, y entonces lo vieron. Primero fue solo una sombra oscura que se movía sobre el camino, pero conforme se acercaba, pudieron distinguir mejor de qué se trataba. Era un burro enorme, mucho más grande de lo normal. Mi papá, que creció en el rancho y conoce bien a los animales, me dijo que nunca había visto un burro de ese tamaño. Era descomunal, como si midiera el doble de un burro común, pero el tamaño no fue lo que más les llamó la atención. Ni siquiera fue lo primero que les provocó ese miedo que empezó a treparse por sus espinas. Lo que realmente los alertó fue el olor. Un hedor espantoso, asqueroso, que llegó antes incluso que el animal. Era como olor a podrido, a muerte, a algo que no debería estar caminando por ahí. Mi mamá tuvo que taparse la boca y la nariz con la mano para no vomitar ahí mismo. El olor era tan intenso que les quemaba los ojos, y luego vieron los ojos del burro, rojos, completamente rojos. No era un reflejo de la luz ni nada parecido. Brillaban solos en la oscuridad con un rojo intenso, como brasas ardiendo. Mi mamá dice que esos ojos la miraron directamente por un segundo y sintió que algo le atravesaba el alma. Era una mirada que no era de animal. Había algo más ahí, algo que entendía, algo que sabía que ellos estaban escondidos viéndolo. Los dos se quedaron petrificados sin atreverse a moverse ni un milímetro. El miedo los tenía completamente paralizados, pero lo que vino después fue aún peor, porque ese burro no venía solo. Quiero decir, no venía acompañado de persona alguna, pero traía algo encima, una carga. Y no era una carga normal de las que llevan estos animales cuando trabajan en el campo. No, señor. Lo que traía cargando ese burro era algo que ninguno de los dos podría olvidar jamás. Sobre su lomo, apilados de una manera que desafiaba toda lógica, iban varios animales. Un cerdo enorme, de esos que pesan fácil más de 100 kilos. Encima del cerdo había varios conejos, como 4 o 5, todos amontonados. Y sobre ellos, un borrego grande, lanudo. Todos esos animales estaban ahí, uno sobre otro, como si alguien los hubiera acomodado con mucho cuidado. Pero lo más extraño, lo que realmente no tenía sentido, era que ninguno de esos animales se movía. No hacían ruido, no se quejaban. Simplemente estaban ahí, inertes, apilados sobre el lomo de ese burro gigantesco. Mi papá me explicó que es imposible que un burro, por más fuerte que sea, pueda cargar todo ese peso. Estamos hablando de más de 200 kilos encima, tal vez hasta 300. Y además, ¿cómo es que los animales no se caían? No había ninguna cuerda que los sostuviera, ninguna amarre visible. Solo estaban ahí, como pegados de alguna forma al lomo del burro, como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar. El burro siguió caminando por el camino con esa carga imposible. Sus pasos eran lentos pero firmes. Cada vez que sus pezuñas golpeaban el suelo de tierra, se escuchaba un sonido sordo y pesado. Mi mamá dice que podía sentir las vibraciones en el suelo donde ella estaba escondida. El animal avanzaba con total tranquilidad, como si llevara la cosa más ligera del mundo. Sus ojos rojos seguían brillando en la oscuridad, iluminando levemente el camino frente a él. Mis padres no se atrevían ni a respirar. Se quedaron ahí, acurrucados entre los matorrales, viendo pasar a esa criatura. El olor era cada vez más fuerte, más insoportable. Mi mamá sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Tenía náuseas, mareos,
pero el miedo era tan grande que ni siquiera podía moverse para vomitar. Estaba completamente congelada en su lugar. Mi papá, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que estaban viendo, pensó que tal vez el dueño del burro vendría detrás. Porque tenía que haber alguien, ¿verdad? Alguien que guiara al animal. Alguien que hubiera cargado todos esos animales sobre él. Nadie deja a un burro andar solo por ahí con semejante carga. Así que esperaron. Esperaron a que pasara el arriero, el campesino, quien fuera que estuviera a cargo de ese burro. Pero nadie pasó. El burro siguió su camino, adentrándose más y más en la oscuridad del monte. Se alejaba lentamente por el camino de tierra, y detrás de él no venía absolutamente nadie, ni una sola persona. Ni siquiera se escuchaban más pasos, solo el sonido de las pezuñas del burro golpeando el suelo, cada vez más lejano, hasta que finalmente desapareció por completo en la negrura de la noche. Mis padres se quedaron ahí, escondidos, por lo que les pareció una eternidad. Ninguno de los dos se atrevía a moverse. Ninguno quería ser el primero en hablar, como si romper el silencio fuera a traer de vuelta a esa cosa. Pasaron varios minutos, tal vez 10, tal vez 20. El tiempo se sentía raro, distorsionado. Mi mamá temblaba de pies a cabeza y mi papá no dejaba de mirar hacia el camino, esperando que el burro no regresara. Finalmente, cuando ya no escuchaban ningún sonido y el olor nauseabundo había desaparecido con el viento, mi papá se atrevió a pararse. Le tendió la mano a mi mamá y la ayudó a levantarse. Los dos estaban pálidos, sudando frío a pesar de que la noche era fresca. Se miraron a los ojos y sin decir palabra, sabían que los dos habían visto exactamente lo mismo. No era una alucinación, no era su imaginación. Eso había sido real. Regresaron corriendo a la casa de mis abuelos. No terminaron de hacer lo que habían salido a hacer. El miedo era demasiado grande. Cuando llegaron, todavía jadeando y temblando, trataron de contarle a mi abuelo lo que habían visto. Pero las palabras salían atropelladas, confusas. Mi abuelo, que era un hombre del campo, muy serio y poco dado a creer en cuentos, los miró con una expresión que mis padres nunca olvidaron. Era una mezcla de preocupación y conocimiento, como si supiera exactamente de qué le estaban hablando. Mi abuelo se quedó callado por un momento, mirando hacia la ventana, hacia la oscuridad de afuera. Luego se levantó, cerró bien la puerta de la casa y las ventanas. Verificó que todo estuviera bien cerrado. Mis padres lo veían hacer todo esto sin entender muy bien qué pasaba. Cuando mi abuelo terminó, volvió a sentarse y les dijo algo que los dejó helados. Les dijo que lo que habían visto no era un burro común y corriente, que en esas tierras en la Sierra de Puebla existían cosas que la gente de la ciudad no entendía ni podía entender, que había criaturas que tomaban forma de animales, pero que no eran animales, que había seres que caminaban de noche haciendo cosas que ninguna persona debería presenciar. Mi abuelo les habló del nahual. Explicó que desde tiempos muy antiguos, desde antes de que él mismo naciera, en el pueblo se contaban historias sobre personas que tenían el poder de transformarse en animales. No cualquier persona, sino aquellas que habían aprendido secretos oscuros, que habían hecho pactos que no debían hacerse. Esas personas podían tomar la forma de un perro, de un gato, de un guajolote, o como en este caso, de un burro. Pero no lo hacían para bien. Lo hacían para robar, para llevarse los animales de los demás, para causar daño. Mi mamá preguntó por qué el burro llevaba todos esos animales encima. Mi abuelo suspiró profundo antes de responder. Les dijo que el nahual había estado cazando esa noche, que probablemente había ido de rancho en rancho, de corral en corral, robándose los animales, pero no de la manera normal. El nahual tiene poderes que le permiten dormir a los animales, controlarlos de alguna forma. Por eso, el cerdo, los conejos y el borrego estaban tan quietos, tan silenciosos. Estaban bajo su influencia, bajo su hechizo, y el olor, ese hedor terrible que casi los hace vomitar, era la marca del nahual. Mi abuelo dijo que siempre huelen así.
Es un olor a azufre mezclado con animal muerto, con tierra húmeda y algo más que no se puede describir. Es el olor de algo que no es natural, de algo que no debería existir en este mundo. Cualquiera que lo huela una vez, nunca lo olvida. Los ojos rojos también eran una señal clara. Mi abuelo explicó que cuando el nahual está en su forma animal, sus ojos brillan de ese color. Es como si el fuego del infierno mismo estuviera ardiendo dentro de ellos. Algunas personas del pueblo decían que si mirabas directamente a esos ojos por mucho tiempo, el nahual podía meterse en tu mente, hacerte ver cosas, volverte loco. Por eso mi abuelo les advirtió que habían tenido suerte de solo verlo pasar y no haberse cruzado directamente con él. Mi papá, todavía tratando de procesar todo esto, preguntó por qué el nahual no los había atacado. Si era tan peligroso, si tenía esos poderes, ¿por qué simplemente pasó de largo? Mi abuelo se quedó pensando un momento y luego respondió que probablemente el nahual ya llevaba lo que necesitaba esa noche. Ya había cazado suficiente. Además, el nahual generalmente no se mete con las personas a menos que éstas se interpongan en su camino o lo amenacen. Mientras mis padres se quedaran quietos y escondidos, como lo hicieron, el nahual no tenía razón para atacarlos. Pero mi abuelo también les advirtió algo muy importante. Les dijo que no debían contarle a nadie más del pueblo sobre lo que habían visto, que guardaran silencio, porque si el nahual se enteraba de que alguien lo había visto, podría regresar, podría buscarlos, y nadie quería eso. En el pueblo, todos sabían de la existencia de estas criaturas, pero nadie hablaba de ellas abiertamente. Era un pacto silencioso de supervivencia. Esa noche, mis padres no pudieron dormir. Se quedaron despiertos hasta que salió el sol, sobresaltándose con cada pequeño ruido que venía de afuera. Cada vez que el viento movía una rama, cada vez que algún animal del corral hacía un sonido, ellos brincaban asustados pensando que el burro nahual había regresado por ellos. Al día siguiente mi papá decidió investigar un poco por su cuenta. Con cuidado, sin decirle a nadie exactamente qué buscaba, caminó por el camino donde habían visto al burro. Quería encontrar alguna prueba, algo que confirmara que lo que vieron fue real y no un sueño horrible. Y lo que encontró lo dejó sin palabras. En el camino de tierra todavía frescas de la noche anterior, estaban las huellas. Huellas de pezuñas de burro. Pero no eran huellas normales. Eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier burro que mi papá hubiera visto. Y estaban hundidas profundamente en la tierra, como si el animal que las dejó pesara toneladas. Siguió las huellas por un tramo del camino y notó algo extraño. Las huellas se adentraban en el monte, hacia un área muy espesa llena de árboles y matorrales, pero luego, de repente, desaparecían. Simplemente dejaban de estar ahí, como si el burro se hubiera desvanecido en el aire. Mi papá regresó a la casa con un nudo en el estómago. Las huellas eran la prueba de que todo había sido real. No estaban locos. No habían imaginado nada. Esa criatura, ese nahual, realmente existía y había pasado justo frente a ellos la noche anterior. Durante el resto de su visita al pueblo, mis padres no volvieron a salir de noche. Cuando oscurecía se quedaban dentro de la casa con las puertas y ventanas bien cerradas. Escuchaban historias de otros vecinos que también habían tenido encuentros extraños. Una señora contó que una noche vio a un perro negro gigante con ojos que brillaban como linternas. Otro hombre dijo que escuchó a un guajolote cantando a medianoche, pero cuando salió a ver, no había ningún guajolote, solo unas huellas que llevaban hacia el cementerio del pueblo. Todas esas historias tenían algo en común. Todas hablaban de animales que no eran lo que parecían. Animales con ojos brillantes, con comportamientos extraños, que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. Y todos en el pueblo lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Era como un secreto que todos compartían, pero que nadie se atrevía a pronunciar completamente. Mi mamá me contó que una tarde, cuando ya estaban por regresar a la ciudad, se encontró con una señora mayor del pueblo en el mercado. La señora la miró con una expresión seria y le preguntó si ya se iban. Mi mamá asintió. Entonces la señora se acercó más, bajó la voz y le dijo algo que nunca olvidaría. Le dijo que hiciera bien en irse pronto,
porque las noches se estaban poniendo más peligrosas, que el nahual había estado muy activo últimamente y que varios animales habían desaparecido de los corrales, que incluso un niño del pueblo había despertado gritando, diciendo que vio unos ojos rojos mirándolo por la ventana de su cuarto. La señora le advirtió a mi mamá que si alguna vez regresaban al pueblo, nunca salieran de noche, que si escuchaban pasos afuera, no abrieran la puerta por ningún motivo, que si veían a un animal con ojos brillantes, voltearan para otro lado y rezaran, porque el nahual puede sentir cuando alguien le presta demasiada atención, cuando alguien lo reconoce por lo que es, y eso lo hace enojar. Mis padres regresaron a la ciudad pocos días después, pero la experiencia los marcó para siempre. Durante años, mi papá no podía ver un burro sin recordar aquella noche. Mi mamá tenía pesadillas donde veía esos ojos rojos mirándola desde la oscuridad. Incluso ahora, después de tanto tiempo, cuando cuentan esta historia, se les pone la piel de gallina. Sus voces cambian, se vuelven más serias, más bajas, y puedes ver en sus ojos que no están inventando nada, que realmente vivieron algo que no tiene explicación lógica. Yo crecí escuchando esta historia. Al principio, cuando era niño, pensaba que era solo un cuento para asustarme, para que me portara bien. Pero conforme fui creciendo, conforme vi la seriedad con la que mis padres la contaban, me di cuenta de que había algo más, algo real, algo que ellos vivieron y que los aterrorizó de verdad.